Queridos estudiantes, quiero informarles que en algún punto de nosotros, de todo este módulo de indagación, como ya se habrán dado cuenta, vamos a tener una cámara. Porque nuestra idea, estamos haciendo un proyecto tan innovador, tan bonito, ¿cierto? Que nosotros también queremos hacer una difusión después. Por lo tanto, para que no se pongan nerviosos, no es una evaluación para ustedes el que se esté grabando, sino solo tener un registro de evidencias de lo que se ha ido trabajando. ¿Ya? ¿Se entienden? ¿Cuánto se acepta? Tengo cámara con la Entonces, Seguimos con el modelo de indagación. Docente, María Valenzuela, Jonathan Cagueo. Lo presentamos todo acá, convenientemente. Ahora, seguimos en la misma etapa, ya conceptualización. Tenganlo claro que todavía no pasamos a la etapa 3. Pero sí hemos avanzado en algo, clase 4. Detección de la etapa de una investigación. ¿Ya? Tenemos que ver los pasos a pasos para realizar una investigación correspondientemente. Bueno, ustedes ya lo intentaron, estuvieron haciendo el ejercicio y ahora vamos a ver los resultados y comparación. entonces, hoy día vamos a revisar directamente la metodología de trabajo que se hizo en la tesina para poder hacer este contraste con lo que esperamos que ustedes puedan hacer después. Por lo tanto, el objetivo para hoy es solo conocer las etapas de una investigación. ¿Cuáles son el paso a paso? Como bien dijo el profesor Mario, ustedes ya hicieron un adelanto de lo que ustedes creían que debía ser realizada una investigación, una indagación. La idea es que ahora nosotros les planteemos los pasos que vamos a seguir y lo podamos contrastar. ¿Cierto? Recordando, como la tuvimos, acabamos de tenerla, ¿cierto? Me imagino que esto está bien fresquito, ¿cierto? La tesina es un documento que tiene, a pesar de que no se hace una tesis completa, ¿cierto? Tiene un contingente académico de todas maneras, por lo tanto tiene una estructura que hay que respetar. Nosotros nos estamos basando en la tesina de política y resistencia del movimiento proemancipador de las mujeres de Chile durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri entre 1932 y 1938. Recordemos por qué era importante darle una fecha. Para no generalizar tanto y saber el tema específico que vamos a tratar. Exacto. Perfecto, ¿cierto? Si nosotros ya tenemos un tema planteado, la idea es acotarlo para no tener que empezar a explayarnos eternamente y se nos va a ir de las manos la investigación. La idea de la indagación es que investiguemos algo puntual. Algo específico. Exactamente. Tenemos la pregunta de investigación que se planteó en la tesina. ¿Cuáles fueron los ideales y medidas efectuados por el MEC en pro de los derechos y dignidad de las mujeres chilenas durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri? Nosotros, antes de pasar a esto, ¿cierto? Ustedes ya hicieron un ejercicio mental y escrito de cómo ustedes pensarían que se lleva a cabo esta metodología. La idea es ahora contrastarla. Por lo tanto, tenemos que sí o sí plantearnos la pregunta: ¿para qué sirve una metodología? Por favor, levanten la mano, que se les ocurra alguna idea, ¿cierto? ¿Para qué me sirve hablar de una metodología? Para saber los pasos a seguir del desarrollo o el proceso de desarrollo. Perfecto. Sí. Para darle un orden a la investigación. Orden para la investigación. para planificar un proyecto. Para planificar el proyecto. Exacto. Recuerden que ustedes van a tener que planificar Paso a paso. el paso a paso. A seguir. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no me sigo o no me rijo por una metodología? No entenderíamos Son nada. las lotes. Sería el lote, ¿cierto? No entenderíamos una investigación. Yo no puedo partir, por ejemplo, con una hipótesis de un tema que yo no he planteado. Un desarrollo O sin tener un tema específico. No puedo hacer una hipótesis si no tengo un tema, no puedo investigar el tema si no lo tengo previo. Si no hay una pregunta de investigación que lo... A poner el paso a paso que puedan seguir el tema. Cuando tengo el paso a paso, puedo desarrollar el tema de la manera correcta. A los campesinos hay que sembrar para después cosechar. Bien, Va por orden. Qué buen ejemplo en este caso. Sembrar, Qué- pues, no antes. Yo no parto con la cosecha. Pero Paso primero a tiene paso. que arreglar la tierra, tiene que ararla. Hay Oh, que arreglar la bien. ¡Oye! Exacto. Tenemos que llevar a cabo una serie de pasos. No son aleatorios, no son, ¿cierto?, al azar, no son al tuntún.
La semilla, tengo que Porque seleccionar antes la de llegar a semilla. la Tierra hay que ver el espacio, el También. terreno. Hay que tener el terreno, ¿cierto? Claro, Y sí. seguimos. Antes de tener el terreno hay que tener la plata, ¿cierto? Claro. Hay una serie de pasos, ¿cierto? Pero veo que se entiende la idea general. Sí, hay una idea general de ustedes y en verdad todos los comentarios han sido súper acertados y como dice el profesor Jonathan, nada es al azar. Sí, obviamente si me cojo el tema, no puedo hacer una hipótesis, una pregunta de investigación y así hacia abajo. Todo va en un orden específicamente para ir avanzando correspondientemente. Ya, obviamente no vamos a empezar por la conclusión. Ojo que algunos lo hacen, pero les va mal. Sí, pues recordemos que para resolver cualquier problema, como por ahí me recordaba, ¿cierto? Nosotros ocupamos el pensamiento lógico. Si quiero resolver un problema no lo puedo hacer de cualquier forma. Hay una lógica detrás de cualquier cosa en la vida, ¿ya? Y la metodología de una indagación no se escapa de él. Por lo tanto, como definición, metodología, ¿cierto? Vamos a entender que es una serie de métodos y técnicas, ¿cierto? De rigor científico. ¿Por qué es importante hablar de un rigor científico? Porque tiene que ser algo veraz, algo que Algo se pueda concreto. comprobar. Algo concreto, algo veraz, algo comprobable, ¿cierto? Yo no puedo llegar con una noticia falsa, que es lo que caemos hoy por hoy en las redes sociales, ¿cierto? Las fake news, ¿cierto? Hay que tener un fundamento. Lo que Hay que tener un fundamento, hay que tener una base de datos que me compruebe lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? E incluso en Wikipedia hay información errónea. En Wikipedia hay información errónea. Por eso nosotros tenemos que filtrar la información. Colarla. Exacto. Se aplican sistemáticamente, es decir, paso a paso, como ya dijimos, ¿cierto? Para un proceso de indagación, en este caso, para alcanzar un resultado teóricamente válido. Porque yo puedo hacer una pregunta, un tema, ¿cierto? Puedo plantear una pregunta de investigación, pero si mi fuente fue que mi abuelito me contó que en 1800 Tigiridós él inventó el excusado, Tiene que ser tiene que ser comprobable, ¿cierto? Si yo voy a hacer una entrevista, en este caso, a una psicóloga, ¿cierto? Tenemos un peso más para la veracidad de eso que yo estoy investigando. Obviamente verificando también que la psicóloga sea psicóloga. Claro. También, obviamente. O certificado, falta todo, el título. La metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos de una investigación. Todos estos pasos fueron diseñados de una forma porque funcionan, se ha comprobado. ¿Ya? Las investigaciones no salen de la nada, porque si no, no tienen validez. ¿Ya? Para que nos pueda comentar la metodología de la tesina. Exacto. Bueno, primero explicar y que ustedes entiendan específicamente que todas las metodologías de investigación igual pueden tener variantes. Una metodología para realizar un ensayo investigativo o argumentativo tiene una variante de una tesina tiene una variante de una tesis y así sucesivamente. ¿Ya? Todo puede ir modificando en ciertos puntos. Ustedes saben que el mismo ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión, pero no tiene, por ejemplo, una hipótesis en sí, ¿ya? Sino que son argumentos que yo voy a desarrollar por medio de fuentes válidas. Paso a seguir. Paso a seguir. Son metodologías, distintas metodologías, pero básicamente nosotros nos basamos en algo llamado tesina, que lo hemos explicado ya en varias clases. Y la metodología del estudio, en este caso del MEC, dice así. La siguiente investigación presenta un enfoque cualitativo que refiere a la interpretación de las visiones políticas y resistencia del movimiento pro-emancipador de las mujeres chilenas durante el segundo gobierno de Alessandri. Se vuelve a mencionar el tema para que no se pierda el foco de investigación. 1932 a 1938. Utilizando fuentes secundarias para la interpretación de un contexto histórico, o sea, la utilización de libros, de autores, de historiadores, para entrarlo en el tema. Entonces, en contexto histórico y social de la época, además de las fuentes primarias, para completar el proceso por medio de datos que aporten un análisis más profundo de la experiencia de la vida de las mujeres. Si bien las fuentes secundarias son súper importantes porque hay un trabajo, hay un análisis, una investigación por medio de los historiadores de la época, una fuente primaria que fácilmente puede ser una foto,
un diario, un censo de la época, una revista, nos va a otorgar información precisamente de cómo era el contexto político, histórico, sentimental, emocional de las mujeres de la época. No hay nada mejor que una fuente primaria para empezar a investigar. Y ahí se les va a hacer un poco más difícil cuando lleguen a ese paso. Ya todavía falta mucho aún. A su vez, la metodología consiste en un estudio descriptivo, en donde describiremos el accionar del MECH contra el contexto patriarcal de la época, fundamentalmente su accionar y la lucha feminista para la liberación de la mujer. Considerando su diario vivir como esclavitud, el MECH intentaba otorgar dignidad a las mujeres por medio de políticas y acciones comunitarias, de organizaciones y solidaridad. Y sigue, mira, esto sigue, no me acordaba que la había hecho tan larga, pero a contexto de investigación es una metodología que está siendo bien cortita. ¿Ya? La organización del siguiente trabajo estará articulada en forma ordenada para la comprensión del accionar del MECH, o sea, para comprender el movimiento proemancipador de la mujer. El primer capítulo describirá a grandes rasgos el contexto histórico de la época, observando lo fundamental para el análisis social que caracterizaba un momento de ajetreo obrero y político para superar la pobreza en Chile. O sea, primero nos enfocamos en el contexto histórico para saber por qué había una lucha o una resistencia de las mujeres. ¿Qué estaba sucediendo en la época? Exacto, siempre tenemos que tener en cuenta el diario vivir, la naturalización de la época, el contexto, cómo vivo, cómo se alimentaban, si se pasaba hambre o no. Para nosotros recién hay decir, no quiero hacer, ¿por qué? Porque me llega. Quiero ver cómo en este contexto histórico de opresión la mujer podía luchar. Y qué mejor que ver el contexto histórico y saber en qué estaban sumergidos en la época. Bueno, en ese tiempo las mujeres estaban cociendo y cocinando, no las dejaban hacer otras cosas. De hecho, sí, en ese momento la Era mujer como más empezó machista. Y sobre mucho, todo- mucho más y sobre que en todo- la época y sobre actual. todo ahora, ahí como lo que estábamos leyendo, también en ese tiempo ellas mismas, había un grupo que estaban ellas mismas discriminando a la otra. ¿Estaban de acuerdo con el Es machismo? que, Claro, sí. Y básicamente... todavía hay grupos de Como mujeres. social. Mire, Claro. Vamos de a uno, vamos de a uno. exacto, vamos de a uno. Elena, Elena. No, yo decía que todavía hay grupos de mujeres que son antiguos, las señoras más antiguas, como que quedaron con Son la conservadoras. Escuchamos a tu compañero. estigmatización de que la mujer tiene que atender al hombre, de servirle. Entonces, todavía eso a través del tiempo sigue pasando. por ahí también había visto una Otro comentario. comentario. ¿No? Pero explicar ese punto que es bien importante y también fue una de las luchas del MEC, que básicamente la naturalización del machismo y el patriarcado como sistema se va pasando por generaciones. Yo también se lo mencioné exclusivamente en una parte de una clase, que generalmente el nivel de porcentaje es mucho más machista de la mujer que el mismo hombre, porque generacionalmente va pasando la costumbre. Sírvanle algo cuando llega con el pololo, la mujer, sírvanle algo al niño que tiene hambre. Uno lo funde. O la mujer sirve el plato más grande, con la presa más grande, al marido, al dueño de casa, que se dice. Y se sirve de los primeros, ojo. No, a veces recién. Es que yo creo que cada proceso que se implante, cada información que se quiera tratar, va a tener muchas diferencias de pensamiento. Sí. Y por ejemplo, el tema del machismo, habrá unos que lo apoyen, pero eso, independientemente de la época, siempre va a existir, siempre va a haber diferencias de pensamiento. Exacto. Y por eso es que en este caso, en los trabajos de indagación, vamos nosotros a crear problemáticas para poder resolver esa instancia de la época. Por ejemplo, miren, el siguiente capítulo hará una descripción del MECH correspondiente a sus ideas, historia y idealismo feminista, con el objetivo de conocer esta organización y su aporte a la concientización de la igualdad de género en el mundo obrero. O sea, aquí ya nos vamos a un tema más político, ideológico. Y el tercer y último capítulo, que el profesor presente fue un poco más flojo, hizo 3 capítulos solamente, pobrecito, está enfocado en señalar las medidas efectuadas por el MEC. Aquí nosotros llamamos, aquí
es el fuerte también de la tesis, el desarrollo, la justificación del tercer capítulo, porque lo menciono con fuentes primarias, con imágenes, y ustedes mismos también lo pueden ver específicamente en las páginas correspondientes a la 15, por ejemplo. En la página 15 aparece una imagen, la nueva mujer, de un diario de la época. Diarios, revistas de la época, imágenes específicamente, y si quieren ver más aún, en la bibliografía y los anexos, la página 29, podemos encontrar todo lo de la época, ¿ya? Como la mujer y el nazismo. ¿Se puede decir que en ese capítulo genera una problemática y empieza a generar la problemática? Claro, desde el tema yo genero una problemática y voy resolviendo la medida que yo voy investigando. Entonces, yo pongo mi pregunta de investigación precisa. A generar la problemática con mi pregunta de investigación, yo lo puedo, en este caso, ir desarrollando capítulo a capítulo, separándolo por partes. Exacto. Organizándolo. Es súper importante la temporalidad porque, por ejemplo, en la actualidad usted puede relacionar el mismo tema y las preguntas pueden ir de la misma forma, pero la respuesta va a ser diferente porque hemos avanzado. Porque, sí, a ver, voy a retroceder un poco, estimado profesor. Exacto, como usted mencionó, básicamente, si yo no le pongo un segundo gobierno a Alessandri, estoy hablando que no le pongo un segundo gobierno a Alessandri y fecha, estoy hablando de los dos gobiernos de Alessandri, estoy hablando más de 50 años. Si yo no le pusiera a Alessandri ni la época, en este caso, ni chilenas, podría estar hablando de los en general, porque el MEC también creó vínculo a nivel mundial. Entonces se me alargaría mucho más la investigación. Y eso no hará algo específico. Exacto. Y aquí están los pasos correspondientes que vamos a ver nosotros. Entonces nosotros, como ya le habíamos adelantado un poco al momento que les presentamos el documento digital, nosotros seleccionamos una serie de pasos que son los que vamos a trabajar para esta indagación en específico, que es lo que van a hacer ustedes. Ustedes ya plantearon ciertos pasos de lo que ustedes esperaban o creían que era la metodología que debían realizar. Ahora nosotros les planteamos la metodología que van a ocupar derechamente. ¿Ya? Seleccionar del tema, que esa, como les comentábamos, ya va a ser la siguiente clase para todos ustedes, la clase número 5, en donde ustedes ya comienzan a seleccionar el tema y plantear el problema. En el momento que usted tenga un tema, ¿cierto?, en concreto, puede plantear una pregunta de investigación. ¿Cuál era nuestro tema central en esta indagación? Salud mental, ¿cierto? Ahora, yo por ejemplo, podría hablar de la salud mental y los alimentos. Esa es mi duda, esa es mi pregunta de mi problemática. Y yo desde los alimentos puedo generar un problema. ¿Variará los estados de salud mental dependiendo de los alimentos que yo consuma? Sí. Pero ese sí, ¿qué sería? O sea, esa es la respuesta. Pero ¿cómo llamamos a esa respuesta que todavía no averiguo? Hay que ir avanzando, hay que ir buscando información, todas esas cosas, paso a paso. Mi hipótesis, ¿cierto? Lo que yo creo que voy a encontrar. Para yo comprobar que hay una relación entre alimento y salud mental, tengo que hacer una investigación. ¿Qué es el marco teórico? Que ahí es donde entra el marco teórico. Exacto. Por eso les digo que no es al azar, no es de cualquier forma. Tiene que tener estos pasos. Sí, y también para complementar lo que mencionó el profesor Jonathan, tengan en cuenta que está ordenado por cómo uno lo ve en una tesis o una tesina, como está acá. Pero nosotros durante el desarrollo de la clase lo vamos a ordenar para que ustedes vayan avanzando correspondientemente. Como mencionamos, selección del tema, planteamiento del tema, hipótesis, vamos también a lo mejor estar viendo el objetivo correspondiente, porque el marco teórico todavía queda mucho, ¿ya? Sí, Para que no se basen en esto, que ustedes van a ir paso a paso correspondientemente según los de acá. Esta es la organización, en este caso, de una tesina o un trabajo de investigación. En la clase vamos a ir avanzando según la investigación. Como les comentaba al principio, cada vez que nosotros les hablemos del documento digital que ustedes van a completar, nosotros les vamos a decir, por ejemplo, en esta clase vamos a trabajar en hipótesis. Exacto. Ustedes se van al documento digital
que es el que tenemos planteado acá en la diapositiva, y ustedes solo completan el apartado de hipótesis, porque esa clase va a estar en relación a la hipótesis. Por eso que las clases que más densas, si la podemos decir de alguna forma, va a ser el tema de la investigación, porque ahí ustedes van a tener que buscar información, van a tener que dedicarse a buscar, leer y comprobar, ¿cierto? Como dijeron por ahí, ya no me sirve el Wikipedia lo primero que pille por ahí, no me sirve el TikTok, no me sirve lo que dijo mi abuelito, a no ser que sea una fuente confiable, ¿cierto? Y finalmente nosotros trabajaremos en base a una bibliografía, que recuerden que todos ustedes, de la información que saquen, tienen que tener una fuente confiable, ya sean fuentes primarias o secundarias. En ese último punto, ya, bueno, terminando la conclusión de la bibliografía, básicamente para que cualquier persona que ve nuestra investigación, la indagación que estamos desarrollando, pueda saber de dónde sacamos la información. Pueda comprobarla que es así. Pueda comprobarla, y si él quiere hacer o desarrollar un trabajo también de un tema relacionado, pueda ver qué me sirve, qué no, o qué específicamente puedo igualar, por ejemplo, de una misma investigación. Es muy importante la bibliografía. Y ojo ahí, porque incluso si su indagación resulta ser efectiva, se llevan a cabo todos los pasos, se corrobora la información, su trabajo de indagación posteriormente podría ser incluso citado. Si ustedes realizan una investigación como debe ser, eso también puede ser material para alguien más que quiera hacer un trabajo del mismo tema. Esa es la gran importancia de estos trabajos, y como bien decía el profesor, si ustedes tienen un resumen que abarque todo eso que va a trabajar en su investigación, cualquier persona que la necesite va a leer el resumen y no las 40, 50 hojas que se demoren, sino que lee el resumen y dice, ah, esta me sirve, esta no. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nuevamente por grupo se les plantea la siguiente pregunta. ¿En qué se parece la metodología que plantearon en la clase anterior con la presentada el día de hoy? Por algo les pedí que tuvieran el registro de sus respuestas anteriores. A cada grupo de WhatsApp de cada curso va a llegar el cuestionario número 2 con la pregunta que se presenta acá. Misma metodología, una respuesta por grupo, coloquen los datos de cada uno, integrante, número de grupo y la respuesta. Comparen con lo que hicieron anteriormente. La misma metodología que acabo de leer está en la página 11. Ahí ustedes tienen su carpeta de trabajo para que la puedan... Voy a prender la luz para que no se asusten. No se asusten, claro, la luz extrema. Por favor, cada grupo debería estar en el cuestionario. Un cuestionario por grupo. Ocupen su material de apoyo, para eso lo tienen. ¿Cómo va? ¿Estamos en la encuesta? ¿Escuchamos a esto? Entonces, ¿qué se parece a la metodología de la No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver, pero nosotros presentamos una metodología, ¿cierto? Por ejemplo, cuando consideraste, por ejemplo, todos esos pasos, entonces, ¿cierto? Voy a dejar colocada la imagen de la metodología que vamos a ocupar para que la tomen de referencia. ¿Ya? ¿Qué le falta a la tuya? ¿Qué más?
faltó planeamiento, utilizar todos los pacientes. Entonces, faltaron el paso, faltó colocar. No, pero tiene que haber algo como un punto de comparación. Porque acá, por ejemplo, dice que la metodología es muy buena, la diferencia entre Chile y la claro, ahí hay un punto de comparación. ¿Qué se parece? ¿Qué cosas encontraron en común con lo que dijeron ustedes y con lo que está ahí? Pero la respuesta Pero para que tú veas, igual pueden basarse en En las discusiones políticas, por la metodología se asemeja a la presentación, solo que hay una pequeña diferencia. Se asemeja. Está bien. esa es la metodología. Más que eso, ¿Por qué no podemos ya? Y por ejemplo, el planteamiento del problema lo colocaron. Coloquen las que no colocaron ustedes, ¿ya? Pero eso que colocaron está súper bien. Colóquenlo lo más competitivo. ¿Qué nos confunde? acá está la metodología. la pregunta dice, Entonces, en la casa, ¿qué te parece la metodología que La respuesta que dieron en la clase anterior. ¿Se parece a lo que respondieron? sin embargo, Entonces, ¿qué le faltó? ¿Qué cosas no consideraron? ¿Qué cosas sí consideraron? ¿Tiene la foto? No, tranquilo, todavía queda Faltaron los pasos, ¿cierto? exacto. ¿Cómo para acá? Y para eso es, para poder contrastar. Vamos por acá. Pudieron contrastar lo que les respondieron. De las que pusieron ahí. ¿Cuáles faltan? Están así, pero no tienen ahí. Varias. Entonces, ¿cuáles son? Nombremos. Nos faltó esto, nos faltó esto, nos faltó esto. Pero sí respondimos las que sí. Que la cultura ¿cuáles son? Hubieran logrado tener una investigación exitosa en la sociedad. Lo que los falta fue seleccionar el tema, el planteamiento del problema, porque tiene que ser como
Es que lo que están en vacaciones, solo para que solo se envíe información. Uno ve la planificación y investigación práctica. Capítulo 2 como que va especificando exactamente lo que se va a tratar en cada una. Sí, porque mira, dice capítulo 1. Nos faltó ¿Cuál pues? El método. en la clase anterior. Yo creo que Entonces, claro, podrían colocar que tuvimos una estructura similar, solo que los conceptos diferenciados un poco. Porque efectivamente nos pusieron muy cerca de lo que ustedes plantearon. Pero las palabras... Sí, ¿no? Información, pero voy a sacar información que hacia del museo. No, pero ¿sabes por qué? Antes de tratamos de que toda esa información que se trate sea la misma. Porque si nos No, pues ponemos sí, a buscar... yo voy a buscar como vamos a ver Nos vamos a especificar. ¿Cómo va? Es que hay que especificar para no agrandar un poco. De la enfermedad. O sea, no sé, ¿pero lo podemos decir? Sí, queremos tratar la salud mental en población mundial. Pero queremos tratarlo directamente acá en la comuna y directamente en una cantidad de tiempo. Ya, en la municipalidad, en la biblioteca, en el último piso están los archivos históricos, San Bernardo, ahí pueden encontrar registros. Ya, ¿permiten fotografiar? Sí, de fotografía. Ya, vale. ¿Qué día están abiertos? Mañana todo el día. De lunes a viernes. Y a las 12 hace un paréntesis hasta las 15. No, yo en general voy a poner biblioteca de San Bernardo y aparecer algo. No, ahí comienzan con las 50. Eso está. ¿Cómo vamos por acá? ¿Algo más? Cuando tenga más de 18 años, díganlo. La conclusión. Justificación y Esos son fuentes primarias. Todo lo que... ¿Enviado? Para la fotografía de ese... Mira, ese documento de 61 no es Pero igual es bueno porque de ahí de esa información primero empezamos a hacer Pero nosotros tenemos que investigar ese tema que le estamos planteando del grado 82 al 39. Les recomiendo que antes de enviarle un pantallazo, después lo recopilen de ahí mismo. No, digo, no puede ser todo. podrían haber hecho una exageración, de hecho por eso sería válida ya que la segunda victoria es la parte bandida, más sobre todo lo que pasa es que el tema que yo tengo y el tema que pasa se vio dañado, de hecho se
Ya gente, 2 minutitos más para poder hacer la retroalimentación y revisamos las respuestas. Faltarían pasos. Nosotros necesitamos un minuto para que después igual se hagan una foto ahí. Pero si no, se lo olvidamos. ¿Ves que no ponen atención? La clase 5, no sé si la tienen. Es que hay un montón de temas, así que tendrían que... Un minutito más. ¿Falta algún grupo que envíe? ¿Enviado? Sí. ¿Enviado? Sí. ¿No enviaron? ¿Grupo 4? ¿Grupo 2? ¿Grupos 1? ¿Enviados? Ya. Pongan atención de nuevo. Pongan atención acá para poder hacer la revisión de sus respuestas. Tenemos entonces vamos a refrescar y tenemos nuevamente las 7 respuestas. Vamos leyendo de a poco para que vayan entendiendo la idea. Primera respuesta, ¿cierto? No es lo mismo porque faltó plantearlo mejor. Faltó colocar más pasos para poder hacer una investigación. No colocó la bibliografía es ahí, y objetivo. 2. Haciendo una comparación con nuestras respuestas, llegamos a la conclusión de haber coincidido en la mayor parte de ellas. Sin embargo, nos faltó realizar el cierre de la metodología basados en la conclusión, bibliografías y fuentes. Fundamental porque si no, como comentamos por ahí, ¿cierto?, no sería válido. Las dos tienen selección de tema, planteamiento, marco teórico y un objetivo. Sin embargo, faltó la selección de la metodología, una conclusión. No consideramos hipótesis. Ojo ahí, es súper importante porque si usted plantea un problema, para investigarlo siempre nosotros tenemos la idea de qué es lo que yo voy a esperar con este problema. ¿Cierto? Si cuando damos el ejemplo de cómo se relaciona la salud mental, ¿cierto?, con la alimentación, yo puedo tener una respuesta previo a la investigación. ¿Ya? Que esa es mi hipótesis. En base a eso se trabaja. Para plantear el problema faltó la bibliografía y fuentes de las cuales nos da veracidad del tema en cuestión. Nuevamente, importante la veracidad. Ambas presentaron un correcto proceso de investigación y exposición de la información, a excepción de que en la que presentamos no hubo un planteamiento del problema, un marco teórico, una justificación y no se presentaron los objetivos, por lo cual no hubiéramos podido obtener una planificación y una investigación válida. Nuevamente, ¿cierto? Si no llevamos a cabo estos pasos, por más que investiguemos y encontremos 10.000 papers, si no los proceso de la manera adecuada, mi investigación no es válida. Faltó planteamiento del problema, investigación, contexto histórico, social y cultural. La metodología que nuestro grupo presentó se asemeja bastante a la planteada, solo que hubieron pequeñas diferencias en el orden de lo planteado. Los conceptos a trabajar, nos faltó la conclusión, bibliografía. Utilizamos otro tipo de lenguaje. Lo bueno es que aquí también se dan cuenta ustedes mismos que hay muchas de estas cosas que ya las tienen interiorizadas, sí, mayormente entregadas desde la lógica, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes ya tienen la idea de lo que faltó. Quizás el concepto no era el mismo, pero la idea apuntaba para lo mismo. En la clase anterior no teníamos planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, objetivo
Bibliografías y fuentes. Justificación. La investigación no sería válido porque nos faltarían los pasos que la corroboren. Es decir, todos llegamos a un consenso bastante similar. Quería aportar en algo específicamente. Ustedes se nota mucho que ya tienen visualizados los pasos a seguir, ya en una metodología, en la indagación en sí, en su próxima investigación. Pero, por ejemplo, cuando describieron una metodología específicamente, no mencionaron cómo hacerlo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, a través de una investigación cualitativa voy a desarrollar cierto punto. Utilizaremos fuentes primarias y secundarias para darle veracidad a esto. Tienen los pasos, van súper bien encaminados, pero en cómo los van a utilizar esos pasos, en la metodología muchas veces también se pone. ¿Cómo voy a utilizar un análisis cualitativo, cuantitativo? ¿Cómo voy a analizar o a desarrollar la información primaria, secundaria? O sea, también en una metodología hay descripción de eso. Especificar lo que vamos a hacer en cada planteamiento. Pero, ojo, van súper bien enfocados. Le falta un poquito más de especificación en sí. Pero vamos, excelente. Exacto. Esta es la... Excelente. Entonces, para la clase 4, ¿cierto? Tenemos ya completa esta parte. Profesor Mario, ¿me puedes ayudar con la luz? Exacto. Si ya no había acá la luz. Vamos a ir en la última. A modo de inicio, vamos a presentarles el material con el que van a trabajar y para que aprendan dónde lo van a encontrar en las carpetas digitales. Líder de grupo, ojalá, ¿cierto? Por ahora, como les digo, van a ir compartiendo, pero después en las siguientes clases traten lo que sí, esto trátenlo, pero con todo el cuidado como que fuera Suyo. parte del manto de Turín. Porque de esto depende de tu trabajo. Por favor, el más confundible de cada grupo, ¿cierto? Enciendan el computador. Pueden encender su computador. Ahí. Fíjense que cada computador detrás especifica el grupo correspondiente. ¿Ya? Ahí para que lo... Grupo 3. Cuatro, somos cuatro. Son el grupo 4. Sí. Es para- pero es para a modo de ejemplo. ¿Ya? Una vez que los prendan, atención acá, a cada grupo se le construyó un correo en específico. Cada computador tiene asociado el correo que le corresponde. Por eso es importante que en el momento en que grupo 1 empieza a trabajar, toda su información del grupo 1 va a estar en el computador del grupo 1. Si ustedes del grupo 3 vienen acá y trabajan con el computador número 1, no va a estar su información acá. Porque están por cursos. Una vez se enciende, vamos a ver Gmail y coloque el correo del grupo cualquiera que me sirva. Vamos a colocar Gmail. Pero para que lo vayan, ¿cierto? Vamos a alcanzar a primero. ¿Lo encendieron? Tenemos el teléfono. Ah, ya. Se van a encontrar con esta pantalla principal. Al tiro le agregamos la clave. No, está todo con la clave ya. Ah, falta la de inicio, no se preocupen. Profe, con el pin. Al tiro. Esperemos. 220775. Ustedes pinchan en el enlace que yo les mandé y los va a mandar a una carpeta en Drive. En el Drive tienen todas las clases, tienen los pasos de investigación que se los vamos a entregar ahora impreso para que lo guarden en su carpeta, cada grupo, y el documento digital, que ahí es donde van a ir llenando desde la clase 5 en adelante. ¿Ya? Revisen ahí el material, lo voy a ir pasando para que sepan que ahí va a estar.
esas son las cosas que nos pasaron. Ah, pero ¿y la empresa? ¿Te ayuda? Profe, esto, la consulta, esto va a tener que resolver. Eso, ustedes que siempre van a tener una carpeta. Va a estar en forma digital, ¿sí? ¿En el WhatsApp? Ya lo mandaron. ¿Se lo envían también? ¿No? Sí, profe, sí lo mandaron. Toda la documentación que vayan a tener al WhatsApp hasta el momento se le han enviado las clases. Ah, sí. La documentación más pesada se va a subir directamente de ahora al Drive. Solo las clases se van a subir a los WhatsApp. Mira, clase 3, clase 2. Mira. Pero la idea es que lo trabajen ahí. Están asociados. Tienen el fíjense, ¿qué día que son del curso E? Curso E. Esto si hubiera entrado primero con el DE, se debería cambiar. Pero, ¿a dónde era lo que yo esta carpeta? Está todo el material que se ha revisado y la clase que van a tener en la próxima clase. Hasta la clase. Está el documento digital, que es el que les presenté que ustedes van a entender en la diapositiva que está en blanco. Ustedes la abren y directamente se la aparece acá. No es necesario que descarguen nada, todo lo completan acá. Habían dicho que antes que se podía ver sí. Mire, fíjense. Y aquí hay una carpeta en ese. De todas maneras, cada vez que empecemos la clase, voy a dar una vuelta para corroborar que estén en el correo específico. ¿Por qué? Porque si se meten en el otro y empiezan a llenar acá, les van a borrar la investigación al otro. Ahí ustedes van llenando. ¿Cierto? La próxima clase nosotros vamos a ver selección del texto. No, y la justificación. Ah, pero ya se vieron que había una carpeta. Sí, porque acuérdense que ahí hacemos una selección de conceptos claros, que es voy para allá. Aparece la etapa con la definición que la clave. Fíjense que estén ahora. Y esa empresa de nosotros. Mira, y van a tener todas las y obviamente ves que tengamos una nueva clase se va a subir directamente acá tienen la descripción de los pasos de la investigación. Ahí, ya. Tiene que meterse el nombre y buscar el... ¿Qué debería ser cada uno de los Cosa que pasa. en este de aquí que dice documento digital, ustedes van a tener la diapositiva en blanco que van a ir dando clases. Todavía no tienen que completar nada, es solo para que lo vayan reconociendo. ¿Pudieron ver acá? ¿Pudieron ver acá? Sí. Perfecto. Ah, profe. ¿Me pueden diferenciar, compañero, que mañana no hay clase, no tenemos nosotros? Ya, ¿hay en WhatsApp, sabe? La profe. También para complementar toda la información y que ya saben en este caso, tiene su drive correspondiente, su correo correspondiente por curso. Mencionarles también que a petición de algunos estudiantes le acabo también de enviar la tesina a los WhatsApp de indagación de cada curso. Recuerden que tenemos un WhatsApp independiente que se envía también la información extra por a los motivos que la requieran. Así, un último aviso con respecto a los WhatsApp. Pongan atención acá. Se me ha preguntado en más de un grupo, por lo tanto lo voy a decir a Vox Populi para que lo conozcan. Los grupos de WhatsApp son netamente informativos.
no van a poder contestar y no es necesario que contesten nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros solo enviemos información. Si ustedes van contestando, ¿cierto? Respondiendo, se va perdiendo entre WhatsApp, entre stickers. La idea es que ahí solo sea un respaldo. Pero nuestra fuente de trabajo es el Drive, el correo. Por eso que es importante que cada uno reconozca su computador y con esos computadores van a trabajar de aquí en adelante. Y la formación que uno va trayendo se va activo, se va trabajando. Si se dieron cuenta, hay un documento digital que aparece ahí, que es la diapositiva en blanco. Eso ustedes van completando clase a clase. Entonces, antes de terminar, ¿preguntas? ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? No, vamos, pero... ¿Vamos bien? Sí. Aprovechen el momento que esta es la ocasión. ¿Preguntas, dudas? Que la información que nosotros tengamos la vamos a tener que ¿Ya, Valencia? Ya, entonces les voy a pedir que apaguen el computador, lo apaguen correctamente. Me lo van devolviendo, por favor. ¿Cierto? ¿Ah? Tengo que sacar aquí. ¿Se lo regalaron? Ya. Queridos estudiantes, queridas estudiantes, para poder dar cierre a esta actividad, espero que hayan sido respondidas sus preguntas, que le haya quedado un poco más claro. El profesor Mario en este momento está entregando la ruta de información que define cada uno de los pasos que ustedes tienen que realizar. Guárdenlo en su carpeta para que no se les pierda. Esta carpeta la tiene cada uno. Cada uno. Cada uno tiene Ya. La carpeta, por favor, tienen que devolverla. Tienen que devolver computador, carpeta. ¿Ya? Eso pues, estimados. Lo estamos viendo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.